¿Qué tal, chicos? Me es un gusto, un placer para mí poder compartir de nueva cuenta un video de contextualización. En este caso nos corresponde hablar del tema del arte, el arte como expresión filosófica del artista. Es un tema muy interesante porque tiene que ver con un tema que tiene que ver con la dimensión de la sensibilidad humana. De hecho, la estética, que es la rama de la filosofía que estudia el arte y la belleza, etimológicamente proviene del vocablo aiestesis, que significa sensibilidad. Es decir, que todo lo que tiene que ver con el arte es con los afectos, con las emociones, con los sentimientos, pero no sentimientos y emociones vacías, sino que el ser humano está inserto en la realidad en la que vive, y muchas veces el artista plasma en su obra pues la visión que él tiene de la vida, del mundo, la cultura, la muerte, la soledad, la tragedia, la alegría, la frivolidad, entre otros temas, muchos temas, de tal manera que el artista no solamente plasma formas, no solamente plasma líneas, sino que plasma una visión del mundo, y prácticamente esa visión del mundo es una visión un tanto filosófica. Para ver la cortina, jóvenes, la experiencia estética que el ser humano tiene es aquel momento de encuentro entre nosotros y la belleza. Es decir, es el momento en el cual captamos y disfrutamos la belleza que hay en el arte. Pero como yo digo en la lectura, no solamente es un encuentro con la belleza, sino que también muchas veces en el arte nos encontramos con lo feo, con lo grotesco, con lo siniestro, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente el arte tiene que ver con lo bello, con lo hermoso de la existencia, sino también con el horror de la existencia misma, con el dolor, la violencia, la pobreza, la injusticia, la depresión, y eso lo podemos ver en muchas dimensiones artísticas, como lo es el cine, como lo es la pintura, la escultura misma. De tal manera que siempre una experiencia estética, chicos, va a producir ese encuentro que nosotros tenemos con lo bello, con lo feo, con lo grotesco, siempre produce una catarsis, es decir, hay un sentimiento de liberación interna de afectos, de emociones, que nos permite muchas veces trasladarnos a esa realidad artística donde nosotros podemos vaciar todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que traemos. Ir al cine a veces a disfrutar de una buena película, pues es una catarsis porque liberamos muchas cosas. Y pues prácticamente la catarsis nos permite transformar nuestra visión de realidad, es decir, el arte nos permite ver el mundo de una manera más amplia. También el tiempo, cuando tú contemplas una obra de arte, el tiempo pasa, el tiempo, no lo vamos tomando en cuanto a segundos, minutos, sino que muchas veces una obra de arte quedas extasiado, quedas extasiada, de tal manera que el tiempo y el espacio pues se van, se diluyen. ¿Por qué? Porque muchas veces ese encuentro con la obra de arte es muy intenso, es una experiencia fuerte y breve. Por eso es que debemos pensar que el goce estético no es más que el placer sensible, es decir, el goce estético es gozar en el arte, es poder disfrutar, es poder vincular los sentimientos que yo tengo con los sentimientos del artista. Es decir, el goce estético permite que haya una fusión entre lo que el artista quiere plasmar y lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos contemplando. Eso le da una visión más amplia a nuestra manera de ver el mundo y sobre todo amplía nuestro horizonte del sentido de la vida. Mauricio Beuchot dice que la estética no puede ir de la mano de la hermenéutica, es decir, la estética tiene que ir forzosamente de la mano de la hermenéutica. No se entiende la estética sin la hermenéutica. ¿Por qué? Porque la estética tiene que ver con el juicio estético. Dice Beuchot, el arte tiene una carga interpretativa muy fuerte, y eso es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque el juicio estético nos permite hacer una interpretación, nos permite estar cerca de lo que el autor nos quiso decir. De tal manera que estética y hermenéutica van de la mano, porque todo artista practica la mímesis, es decir, muchos tratan de imitar a la naturaleza, ¿no? La perfección de la naturaleza. Pero no solamente eso, sino que el artista no solamente es un imitador, no copia, o sea, trata de imitar la perfección de la naturaleza, pero no se queda ahí, sino que hace poiesis, es decir, recrea el mundo, reconstruye, interpreta el mundo, interpreta los acontecimientos que pasan a su alrededor.
De tal manera que el arte prácticamente ya es una interpretación del mundo, es una interpretación de la vida, es una interpretación de lo que al artista le mueve. De la misma manera como el arte es un texto que el artista plasma, donde el artista plasma lo que quiere decir o lo que vive en su entorno, nosotros también necesitamos de una hermenéutica que nos acerque a la comprensión de la obra de arte. ¿Por qué? Porque toda obra de arte tiene una dimensión literal y tiene una dimensión alegórica o simbólica. Lo literal pues es la pintura como tal, la escultura, el poema o la pieza musical tal como el artista la coloca. Sin embargo, no nos podemos quedar con eso literal, que de por sí ya es muy rico. Tenemos que ir al fondo de eso literal, es decir, tenemos que ir a lo que el artista nos quiso decir, qué nos quiere comunicar, que al final de cuentas es lo que nos atrapa. Es la famosa interpretación artística, es decir, ¿cómo le hago yo para pasar de una simple pintura o de una simple pieza musical, pasar a lo que el autor me quiso decir? ¿Por qué el autor me mueve sentimientos? ¿Qué lecciones de vida nos quiere transmitir el autor? O simplemente, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que quiere el artista que nosotros podamos disfrutar de su obra? Por eso es que para poder comprender una obra de arte tenemos que ponerla en su contexto, es decir, en la medida en que nosotros conozcamos mejor el contexto sociocultural, político, económico de la época en la que se origina la obra de arte, incluso el contexto mismo del autor, nosotros podemos comprender mejor lo que él nos quiso decir. Es decir, cómo hay una fusión entre el horizonte en el cual vive el autor, la obra, y nuestro propio horizonte, cómo la música, la literatura, cómo la pintura nos sigue diciendo hoy algo nuevo a nosotros. Cuando nos encontramos con el arte es riquísimo porque nos sigue dando pautas de vida. ¿Por qué? Porque hay un desgarramiento, un éxtasis en nuestro interior de emociones, sentimientos, porque el arte nos mueve, el arte nos cautiva, el arte hace que la vida sea más ligera, menos pesada. De tal manera que hay tres modos principales de expresión artística. Como dice Adela Cortina, uno es el formalismo, el segundo el expresionismo y el tercero es el simbolismo. El formalismo pues es el arte moderno, es decir, donde lo principal, como su nombre lo indica, formalismo es la forma, es decir, los colores, la línea, la combinación de planos y superficies, las técnicas, etcétera. La belleza de la obra de arte en el formalismo radica no en los sentimientos del autor, sino más bien en las técnicas y reglas que él usa, de tal manera que nosotros, cuando apreciamos el arte de modo formal, solamente nos interesa ver la técnica que se ocupa. Pero eso es muy frío, bueno, es muy interesante porque hay mucha aportación, pero es muy pobre, creo yo. El segundo momento es el expresionismo y es totalmente lo contrario. Como su nombre lo indica, lo que más importa es el artista quiere plasmar sus sentimientos, sus emociones, sus afectos, ¿no? De tal manera que podemos caer en un relativismo, es decir, alguien puede decir, pues esta raya ya es arte, aventar pintura aquí ya es arte. O sea, ¿por qué? Porque estoy plasmando mis sentimientos, estoy plasmando mis emociones, pero es un arte que surge en contraposición contra el formalismo. ¿Por qué? Porque el expresionismo lo que más le interesa es ¿qué nos mueve el arte que estamos contemplando? ¿Cómo podemos nosotros entrar en diálogo con el autor? De tal manera que también nuestros sentimientos y emociones se mueven. Por ejemplo, el blues, el jazz es muy expresionista, donde la música del jazz muchas veces llega ya a la improvisación, salir de la partitura, y es padrísimo porque se reinventan una calidad de sonidos impresionantes, ¿no? Sin embargo, el simbolismo es la postura intermedia, la postura analógica o proporcional. ¿Por qué? Porque el simbolismo lo que busca es un equilibrio entre que es muy importante la forma, la técnica, para que no todo sea denominado arte, pero un poco más está inclinado hacia el expresionismo. Es decir, el arte está inclinado más a los sentimientos, a las emociones, pero sin descuidar un mínimo de forma, un mínimo de reglas. De tal manera, jóvenes, que ustedes están analizando ahorita obras de arte, están metidos en este tema, espero yo que sean sensibles ante este tópico que estamos analizando, para que puedan ustedes disfrutar de su actividad. Sin más, me dio mucho gusto saludarles por este medio, que tengan un extraordinario fin de parcial y un excelente fin de semana.